Para poder aprender a programar, yo aprendí con papel, hoja y papel. No, cuando yo estaba estudiando no tenía acceso a tecnología como tal. Toda el área de publicidad, de mercadotecnia, dibujo técnico, yo era malísima, malísima. La primera vez que yo tuve una clase de computación como tal fue cuando yo tenía cerca de 16 años. Como te digo, no sabía nada de la tecnología, pero me Ujú. encontré ahí. Entonces hice un cambio de carrera en ese entonces y empecé a estudiar ciencias de la computación. Lo hubiera dicho si yo voy a trabajar con una computadora porque nunca había tenido acceso a una computadora, ¿verdad? Y muchas veces uno se queda ahí por miedo a aceptar que no era la decisión correcta y Ujú. atreverse al cambio. Porque lo que yo encontré que era mi pasión como tal es crear. Creo que las personas que están saliendo ahorita, que están estudiando, que están empezando como tal, tienen una gran ventaja. Me despidieron. Bienvenida al cuarto episodio de Encontrás. Primero que nada, Hazel, muchas gracias por estar aquí y por contarnos, bueno, por esta plática y por este tiempo. Y segundo, quería empezar con ¿quién eres? ¿Cómo te definirías? Y bueno, pues, antes que nada, muchísimas gracias por tenerme. La verdad es que estoy muy emocionada de ser parte de este podcast y de acompañarte y de tener esta charla, ¿verdad? Pues sí, mi nombre es Hazel Sáenz, soy de Guatemala. Actualmente vivo en México. ¿Y cómo me definiría? Pues creo que como alguien muy curioso. Me gusta mucho estar aprendiendo todo el tiempo. Me logré encontrar en la tecnología y qué bueno, porque es un campo que cambia constantemente, entonces siempre tengo cosas nuevas que aprender. También me Ok, gusta mucho compartir con la comunidad y ese tipo de cosas. me gustaría empezar con eso, ¿no? Dices, me encontré en la tecnología. ¿Cuándo te encuentras, no? Desde pequeña, ¿siempre supiste que la tecnología era algo que querías para ti o simplemente sucedió con el tiempo? Fíjate que no. En el tiempo donde yo crecí, porque yo sé que no me veo ya tan grande, pero ya tengo mis añitos. Entonces, no, cuando yo estaba estudiando no tenía acceso a tecnología como tal, ¿sí? Durante toda mi época de estudios yo no tuve acceso a ninguna computadora y tampoco tenía acceso en mi casa para tener una, ¿verdad? Entonces, nunca fue algo como que yo quisiera hacer porque no lo conocía, ¿sí? La primera vez que yo tuve una clase de computación como tal fue cuando yo tenía cerca de 16 años y empecé con una clase aprendiendo sobre Windows 95 y DOS, imagínate. Ok, ok. Entonces, ahí empecé y me gustó, la verdad, me llamó bastante la atención. En ese entonces yo estaba estudiando mercadotecnia. Como te digo, no sabía nada de la tecnología, pero me Ujú. encontré ahí. Entonces hice un cambio de carrera en ese entonces y empecé a estudiar ciencias de la computación y empecé a aprender acerca de programar. Algo interesante de mi historia es que como yo tuve acceso a una computadora ya en donde estaba estudiando como tal, yo no tenía computadora en mi casa. Entonces, para poder aprender a programar, yo aprendí con papel, hoja y papel. Entonces tenía un libro, tenía los conceptos de C y hacía ejercicios con códigos de C y punteros y todo, solo en hojas de papel. Y así desarrollé mi lógica porque no tenía otra forma de aprender, ¿verdad? Entonces, creo que cada quien, ya cuando encuentras algo que te gusta, encuentras la forma de lograrlo, ¿verdad? Regresando en el tiempo un poco, dices que a los 17 cambias de carrera, de mercadóloga, Sí, a a computación. todo eso pasa en el mismo lapso, que son 4 o 5 años. Eh, en esa, ahí estaba como que en la prepa que le llaman aquí en México, Ujú. entonces me pasé a una prepa enfocada en computación y demás, me gradué de ahí y de ahí ya seguí con la ingeniería en sistemas. Ok, era carrera técnica, supongo. Era una carrera técnica y después pues ya me pasé a la ingeniería como tal en la universidad. Ok, podemos entrar más en detalle cómo es el paso académico allá en Guatemala. Claro, fíjate que creo que es parecido, pero tiene otros nombres. Entonces, nosotros tenemos también la primaria, igual que acá. Ujú. Secundaria, nosotros lo conocemos como un nivel medio, nivel de básicos, como tal, son 3 años. Y de ahí, aquí ustedes tienen la prepa, nosotros allá tenemos lo que es el diversificado. Y acá tú puedes escoger diferentes tipos de carreras, ¿verdad? Unas de 2 años, otras de 3 años. Y en ese entonces, pues yo me había escogido una de publicidad y mercadotecnia. Pero me Ok. cambié a los 5 meses de haber empezado esa carrera Ujú. para mejor una de computación para ya empezar a desarrollarme ahí. Y fue de donde me gradué, ¿verdad?
Creo que en esa edad es difícil, ¿no? Saber un poco cómo qué existe en el mundo y, ay, tienes mucha presión, ¿no? De, voy a dedicarme a esto toda la vida y etcétera, ¿no? ¿Qué tan difícil fue para Claro. ti cambiarte de una carrera no técnica a una técnica? Como te digo, yo usé la palabra de me encontré en la tecnología porque en realidad algo así lo sentí como un refugio. Cuando a mí me tocó, porque te toca como a los 15, 16 años decidir qué vas a estudiar, ¿verdad? Y sobre eso basas tu decisión de vida. Y Sí. entonces estuve explorando las diferentes carreras y decía, bueno, pues probemos publicidad porque me daba duda, ¿verdad? ¿Qué era? Pero bajo ese mismo concepto, como no conocía gran parte de la computación, nunca hubiera dicho si yo voy a trabajar con una computadora porque nunca había tenido acceso a una computadora, ¿verdad? Entonces, pues ya al entrar a la carrera de publicidad y demás y empezar a aprenderlo y ver que yo podía crear cosas porque empezábamos a crear como jueguitos de DOS y demás. Entonces esa parte a mí me gustó mucho. Y dije, bueno, tal vez aquí, ¿verdad? Y en la parte, toda el área de publicidad, de mercadotecnia, dibujo técnico, yo era malísima, malísima. Entonces dije, no, como que aquí no, no la voy a hacer. Como que cada quien trae su lado fuerte, ¿verdad? Y del área artística no es mi lado fuerte hasta la fecha. Ok. Entonces, creo que me adapté bastante bien. Y en todo lo que era secundaria, por así decirlo, yo era muy buena en matemáticas, ese tipo de cosas. Entonces dije, bueno, mejor aquí, ¿verdad? Que era como que más light del otro lado, ya no veías tanta matemática, porque era más creativa. Entonces, creo que el cambio fue en un buen momento. Claro, todos quisiéramos saber a la primera qué es lo que quieres hacer y como que adivinarle y decir, aquí me fue súper bien, pero en realidad la vida no es así. La vida es de que uno toma una decisión, prueba, y muchas veces uno se queda ahí por miedo a aceptar que no era la decisión correcta y atreverse al cambio. Entonces yo creo que fue un buen momento para que cambiara. La verdad, en ese momento me apoyaron para poder cambiarme de carrera y creo que fue de muy buen beneficio porque al final construí toda mi carrera en base a esta elección, ¿verdad? Quiero entrar un poquito más ¿hubo alguien, obviamente dijiste tus papás, ¿cierto? En ese lapso, para que te apoyaran de mercadóloga a computación, pero ¿hubo alguien más? ¿Algún amigo conocido, algún mentor que hubieses tenido algún referente? No, en ese entonces no, no tuve a nadie, la verdad. Yo tuve una infancia algo complicada, entonces no tuve como que algún rol que me inspirara a decir, ay, trabaja en sistemas o algo así. No, Ujú. no lo conocí, no tuve acceso a eso. Y la verdad es que en esos tiempos, yo te digo, tuve clases de computación y aprendí Windows 95 y DOS. No estamos hablando de Internet siquiera. Entonces, Sí. era muy difícil buscar referentes históricos que trabajaran en el área, ¿verdad? Yo realmente seguí mi instinto en decir, aquí me gusta y esto es donde puedo crecer y me quedé ahí, ¿verdad? Otra cosa que mencionabas era el tema de que la vida no es como que siempre sabes, ¿no? Cuál es la mejor ruta, ¿no? Y creo que últimamente en internet y en todos lados está esa, haz lo que amas y nunca vas a tener que trabajar, ¿no? O encuentra tu pasión y etcétera, ¿no? ¿Qué dirías acerca de todo eso? Obviamente, cuando lo encuentras, se siente no sé, como una tranquilidad que no se puede explicar, ¿no? Porque pues te sientes motivado y etcétera, ¿cierto? Pero en ese entonces, ¿qué dudas pasaban por tu cabeza? Lo que más me preocupaba era ¿cómo les voy a decir que no me gusta lo que estoy haciendo? Ok. ¿Verdad? Y más que todo en esa edad, porque uno dice, acabo de entrar a la carrera, venir y decir, no, esto no es lo mío, ya invirtieron, y yo no crecí en una casa que tuviera muchos recursos, entonces a mí me da pena decir, pues ya gastaron, y les voy a decir ahora, siempre no, compraron útiles y todo, entonces, pues eso es algo que me preocupaba, pero en realidad sí era algo que a mí no me apasionaba hacer. Entonces, creo que en ese momento me lograron escuchar, ¿verdad? Y como te digo, tuve el apoyo que me dijeron, ok. No fue algo como que me dijeron, ay, vaya, no pasa nada, cámbiate. No, sí fue una decisión como que no puede ser y hubo así como conflicto en mi casa y todo. Eh, y cuando me cambié de carrera fue con la condición, o sea, vas a entrar aquí y si tú no te gradúas de acá, te toca que trabajar y ver qué haces con tu vida porque yo ya no voy a invertir más en ti, así, con esa presión. Ok, ok. Pero
me aventuré, la verdad es que me aventuré y dije, aquí es y voy a estudiar. Y creo que también por eso mismo, aunque no tuviera todos los recursos para poder aprender, veía cómo sacaba la información de libros, de en ese tiempo de Encarta y de todo ese tipo de enciclopedias que existían Sí. para realmente salir, ¿verdad? Porque si no lo hubiera hecho era como que mi última oportunidad. O sea, no era como que yo pudiera decir, voy a cambiar de carrera 10 veces, ¿verdad? Era Sí. una situación complicada. Después de tomar esa decisión, te sientes bien, lo sigues haciendo y de ahí, ¿cómo es tu introducción al mundo laboral? Conmigo fue algo complicado porque, bueno, me gradué, ¿verdad? Y al salir dije, bueno, voy a seguir ingeniería en sistemas. También pasó por mi cabeza un tiempo estudiar medicina, Ujú. pero como ya sabía de programación y demás, y porque tenía que trabajar, dije, no, voy a seguir en ingeniería. Pero me inscribí en una universidad donde yo solo estudiaba los sábados porque yo tenía que trabajar porque no me iban a mantener mi carrera, ¿sí? La condición era esa, era solo nivel medio y ya de ahí yo tenía que ver qué hacía con mi vida, ¿verdad? Ok, ok. Entonces, pues me puse a buscar trabajo. Mi primer trabajo fue como un junior de soporte y lo que hacía era como que arreglar computadoras, vender sitios web por teléfono y nada más, nada con el área de desarrollo ni nada. Era un nivel técnico donde yo iba y arreglaba la impresora si fallaba en la oficina, ese tipo de cosas, eso sí he hecho. Sí, ese fue mi primer trabajo. Y Ok. al mismo tiempo, pues fui estudiando y fui aprendiendo más cosas y demás. Pero me casé muy joven. Yo me casé cuando tenía 20 años. Entonces, cuando me casé, yo sufrí en ese matrimonio y entonces era difícil porque yo estaba en una carrera técnica que solo habían hombres. Era complicado estar en el aula y hacer trabajos de equipo solo en grupos de hombres cuando a mí no me permitían hablar con hombres. Entonces Ok. era complicado, ¿verdad? Así estudié 4 años y estuve trabajando, estuve un tiempo de soporte, ya después me pasé a dar clases de programación. Y ahí fue donde yo descubrí que a mí me gustaba enseñar. Y empecé a enseñar a chicos de secundaria. Les enseñaba bases como programar en HTML, y, empezar a utilizar JavaScript, crear tu primer sitio web. Ujú. Y poco a poco empecé a introducirme en tecnologías de .NET y demás. Ok. Así estuve un año y después de ese fue la primera vez que yo logré conseguir un trabajo como programadora, ¿sí? Porque a mí el área que más me gusta de todos los temas es programar. Porque lo que yo encontré que era mi pasión como tal es crear. Entonces, si bien yo Mm. podía dar soporte a computadoras y ya sabía en ese entonces ya cómo crear redes y demás, pues a mí lo que me gustaba era construir cosas nuevas de la nada. Sí, esa era mi verdadera pasión. Y entonces conseguí mi primer trabajo de programación, trabajaba para una empresa que hacía sistemas para gasolineras como tal y medidores de tanques de combustible y cosas así. Entonces, tuve algunas integraciones interesantes ahí, fui aprendiendo, aprendí muchas de las bases de programación haciendo ya en la vida laboral y acompañada de la universidad, porque como yo iba avanzando en la universidad al mismo tiempo que iba trabajando, pues eso creo que me ayudó bastante. Y ahí se me complicó la situación cuando ya estaba en el cuarto año de carrera, tuve que dejar mis estudios porque mi pareja iba a estudiar y no me daba permiso para completar. ¿Vale? Entonces él empezó a estudiar y yo dejé de estudiar, pero toda la vida seguí trabajando. Después me logré divorciar, tuve mi primera hija y fui mamá soltera por Sí. varios años. Y en ese tiempo, pues tuve dos trabajos y demás, trabajando siempre desarrollando. Y en todo este tiempo yo me enfocaba en trabajar para que mi hija pudiera comer y yo también. Ese era mi objetivo. Y yo nunca pensé que mi carrera podía ser algo que me impulsara más allá, más que el sobrevivir el día a día. ¿Sí? Esa mi mentalidad. Yo empecé a tomar terapia y demás. Y algo interesante me pasó. Conocí a una chica que era jefa del área de análisis y diseño en ese entonces de la empresa donde yo trabajaba. Ok. Y ella me empezó a enseñar ya no solo que yo fuera a codear,
sino que empezó a enseñar cómo hacer toma de requerimientos y cómo hacer un análisis y construir un sistema de la nada. Y ahí yo hice clic. Y ella fue la primera persona que me inspiró que a nivel profesional yo podía crecer. Porque yo pensé que tenía que ser, es como cuando tú consigues puesto como de cajero y con eso pagas tus cuentas y te quedas ahí por siempre porque ya pagas tus cuentas y vives, ¿verdad? Claro. Algo así creo yo que estaba en ese entonces. Pero con ella que me enseñó esta parte, empecé a darme cuenta que podía aprender más tecnologías para crear cosas diferentes a lo que tenía. ¿Sí? Y entonces me empecé, no solo con lo de la U, sino que me empecé a como que a enseñar a mí misma sobre nuevas tecnologías que no veía en la U. Porque en la U yo veía, por ejemplo, C, vi Java y nada más. Pero yo trabajaba con Visual Basic, con .NET y demás. Entonces Ujú. empecé a hacer un self-learning para empezar a crecer y empezar a diseñar y demás. Fue interesante porque en este trabajo fue el primero donde yo empecé a crecer. Y en vez de quedarme solo codeando, empecé a trabajar en análisis, tuve un tiempo que hice análisis, después me convertí en la persona que iba con el cliente como tal, era un sistema bancario, me iba con los clientes a varios países a escuchar qué necesitaban y sobre eso yo creaba el sistema que iban a utilizar. Y entonces dije, ve qué genial, eso existe, yo no sabía que existía. Y cuando empecé, ya en esos tiempos ya había internet, empecé a investigar, encontré que había un rol específico que hacía eso Ok. y eran los arquitectos de software. ¿Sí? Y entonces me puse de meta ser arquitecto. Continuamos con esa historia, pero en contraste a la forma en la que hoy ves, hoy tenemos inteligencia artificial, largos modelos de lenguaje, eh, la manera en la que, por ejemplo, en ese entonces, supongo, de llegar de junior a arquitecta de software, pues era picar piedra, era, no sé, abrir, comprar libros, ir a, no sé, referentes y preguntarles cómo hacían lo que hacían. A hoy en día que tú simplemente, bueno, no sé, hace unos 5 años, ¿no? Ibas a internet, Stack Overflow, y te ponías a debuguear, a ver, ok, cómo lo escribieron, por qué lo escribieron así. A hoy en día ya nada más le dices, en lenguaje natural, tengo este problema, cuál es la mejor arquitectura o qué versión estoy utilizando porque no corre esta cosa, ¿no? ¿Cómo ese contraste que ves de antes a hoy y cómo podemos aprovechar las herramientas que hoy tenemos para acelerar nuestra carrera? Así que tocas un punto súper interesante, porque si te das cuenta el background que yo tengo desde hace mucho tiempo atrás, no tenía acceso a internet, no tenía computadora y demás. Ahora todos esos obstáculos están desapareciendo, ¿sí? Y eso no solo acelera la forma en que tú aprendes, sino que también acelera la forma en que creas y Ujú. acelera todos esos tiempos. Créeme que la primera aplicación que yo hice era un sistema de que tú podías diseñar tu gasolinera como tal. Arrastrabas y ponías las cosas. Ese sistema me llevó casi 6 meses construirlo en ese entonces. Y yo ahora digo, bueno, voy a hacer un demo, voy a hacer un demo para alguna charla y voy a trabajar con un agente que de recomendaciones, no sé, de cocina o algo así, y lo puedo desarrollar en una tarde. Y yo digo, de verdad, qué increíble la forma en que la tecnología ha evolucionado, que podamos realmente crear cosas de una forma muchísimo más rápida y que tú puedas aprender más rápido. Porque incluso lo que tú dices, la forma en que yo buscaba como que aprender cambió totalmente. Yo al principio iba a una biblioteca o tenía mi disco de Encarta y lo ponía en la computadora y ahí iba a buscar mi tema y demás. Imagínate. Sí. De ahí pasé por Wikipedia, de ahí pasé por, ya cuando llegué a Stack Overflow ya era algo maravilloso. Yo inclusive trabajé en empresas en donde decían no les vamos a poner internet porque se distraen. Y un programador sin internet era que tú tenías que tener todo tu conocimiento en la cabeza o en Sí, el sí. libro de la par para poder trabajar. No sé, así era antes, ¿verdad? Era otra mentalidad. Ahora ya vemos todos los beneficios que tiene y los aprovechamos. Creo que las personas que están saliendo ahorita, que están estudiando, que están empezando como tal, tienen una gran ventaja que no teníamos, yo no tuve en su momento, no solo porque el acceso lo puedes preguntarle a un modelo qué hacer, pero Ujú. también
porque hay mucho contenido de personas que ya tienen experiencia también, que están dispuestos a enseñarte. Y entonces, no solo es que tengas mucho contenido, porque ahora hay exceso de contenido en todos lados, pero saber escoger cuál es el correcto para que tú crezcas se ha vuelto como que el nuevo desafío. Ya no es dónde voy a encontrar la información, sino que cuál es la información que realmente me da valor. Y eso, como que hubo una evolución bastante grande, a no decir aprendo cualquier cosa que yo logre obtener, a aprendo realmente lo que necesito y me apasiona hacer. Yo lo veo hoy en día, ¿no? Hoy en día escribir código se vuelve tan fácil que, a ver, el trabajo de un desarrollador creo que nunca fue escribir código, sino que siempre fue crear soluciones. Sí. Y hoy crear producto es, bueno, inicializar producto es muy fácil. Inicializarlo mal también es muy fácil. Sí. Y creo que nos quita ese enfoque, ¿no? El de tengo que escribir más código a quiero entender verdaderamente por qué ese código funciona como funciona y qué arquitecturas están detrás de ese código para hacer mi producto o escalable o distribuible, etcétera, ¿no? Volviendo, que quería ser arquitecta de software, ¿cierto? Más o menos, ¿cuánto pasa de tiempo entre ese punto en el que, ok, yo soy desarrolladora, quiero ser arquitecta? Y después de arquitecta, ¿qué sigue? Conmigo fueron muchos años, yo tengo más de 20, tengo como 24 años de experiencia. Desde que tenía 18 empecé a trabajar, como te digo, entonces no he parado de trabajar desde entonces. Pero desde que empecé a desarrollar hasta que por fin tenía un puesto como de arquitecta como tal, pasaron cerca de 10 años. Después de ese tiempo, pues estuve moviéndome en roles de líder técnico, líder del equipo, a veces un poco de roles de arquitectura, diseño y demás. ¿Sí? En Guatemala no existen tantas plazas, bueno, no existían tantas plazas como arquitecto, como tal, en ese entonces. Entonces, no era que yo ya fui arquitecta en un lado y en el otro lado me iba a mover como arquitecta porque no había esa plaza ahí, entonces decían, bueno, te vamos a dar el título de líder, pero también vas a crear la arquitectura, ¿verdad? Entonces, como que, ok, estaba implícito en las actividades, ¿verdad? Ya, así pasé un tiempo y después, ¿qué había más allá? Cuando yo estaba en ese momento donde yo ya dirigí equipos, estaba en una empresa que ya era grande y tenía equipos en varios lugares del mundo y demás, yo era líder de equipo, llegamos otra vez al punto de estabilidad, ¿sí? Al que decimos, con este trabajo ya puedo vivir. En ese entonces yo ya me había vuelto a casar, ya tenía estabilidad como que en mi casa, tenía un trabajo que me proveía, estaba bien. Vuelve a haber un giro como todo en esta vida. Cuando uno se acomoda, algo cambia, ¿sí? ¿Y qué pasó en ese entonces? Me despidieron. Y cuando me despidieron, porque hubo un cambio de que ya no íbamos a trabajar nada en Guatemala, todo esto se va a mover a India. Eso pasa en los países de Latinoamérica y hacen layoff así de mucha gente. Yo me fui en un layoff así. Y Ok. entonces yo tenía experiencia, tenía un bebé de 1 año, tenía a mi hija de 6 años y no tenía trabajo. Mi esposo tenía trabajo y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y en ese entonces, pues dije, bueno, voy a empezar a buscar trabajo, pero ya buscar trabajo en un rol como de líder técnico y demás, ya lleva más tiempo. Porque si buscas como desarrollador, dicen, no, es que ya sabe mucho, entonces mejor no, y cuesta. Me costó cerca de 8 meses conseguir trabajo. Y en ese entonces lo que hacía fue trabajar, como tener mi propio emprendimiento y creaba aplicaciones. Trabajaba para varias empresas y eso hacía en mis tiempos libres. Yo estaba en mi casa todo el tiempo cuidando a mis hijos y estaba mi bebé aquí a la par mía, yo estaba programando algo para poder Sí. entregar. Así fueron ese tiempo hasta que conseguí otra empresa en donde entré y cuando entré como desarrolladora de nuevo. ¿Sí? Entonces me tocó hacer un reinicio. Entonces, con esa experiencia dije, no, hay algo más en mi carrera que a mí me falta para que cuando me vuelva a pasar, porque nadie tiene seguro un trabajo en ningún lado, dije, cuando me vuelva a pasar, yo tengo un skill que sea muy bueno para que no me cueste tanto conseguir otro trabajo o que yo ya me pueda mover más fácil, ¿sí? Mi gran problema en ese entonces es que yo me había quedado con todo lo que era tecnología on-premise, ¿sí? Todo era en los data centers, porque había muchas empresas en Guatemala así. Entonces dije, no, voy a pensar, aprender acerca de la nube. Y eso pasó hace cerca de casi ya 6 años atrás.
Empecé a investigar acerca de qué proveedores de la nube existían y entonces escogí uno con cual empezar a aprender y ese fue AWS. Ok. ¿Sí? Antes de llegar a ese tema de AWS, Ujú. entremos a primero, ¿cómo te vuelves líder, ¿no? ¿Cómo pasas de, ok, desarrolladora, después arquitecta de software, a liderar equipos, ¿no? ¿Cómo describirías cada perfil? ¿Qué habilidades son las que te hacen bueno en uno o en otro? Claro, mira, creo que desarrollador, si a ti te apasiona el código, pues estás en tu lugar correcto, vas a ser feliz desarrollando. Algo que yo me topé es de que a veces nos apasiona tanto codificar que de verdad nos apasiona estar creando, pero no es lo mismo crear por pasión a crear cuando tienes tareas específicas que hacer y ya tienes la presión de los proyectos y demás. Entonces ya cuando estás trabajándolo, a veces uno dice, tengo que volver a hacer lo mismo una y otra vez, ¿sí? Entonces depende de que te guste. Yo trabajé mucho tiempo, como te iba haciendo muchas aplicaciones más de desarrollo. Después, creo que el mayor skill que puede tener un desarrollador es una buena lógica y tener aquella intención de saber cómo funciona todo. Eso te lleva muy lejos, porque vas a poder aprender cualquier lenguaje de programación, cualquier nueva tecnología, la vas a poder aprender y te vas a mover súper bien, ¿sí? Pero tienes que estar constantemente puliendo tus habilidades técnicas, ¿sí? Ahora también tienes que tener un poco de soft skills, aunque seas un rol de desarrollador, porque tienes que saber transmitir qué es lo que estás haciendo, ¿sí? El rol de líder técnico necesitas también soft skills y bastantes. ¿Por qué? Porque trabajas con personas, ¿sí? Entonces ya no solo codificas, porque yo siempre codifiqué, siempre como que una parte de mi tiempo siempre fue estar desarrollando en los proyectos y otra era dirigir a las personas y demás. Ahí los skills que necesitas es una buena comunicación en equipo, saber escalar y en qué momento escalar y tomar decisiones. La toma de decisiones es crucial. ¿Cómo puedes balancear una decisión que tú vas a tomar que era crucial en el proyecto, que es urgente, y cómo vas a asumir la responsabilidad? ¿O en qué momento tienes que levantar la mano y entonces elevar a niveles superiores? ¿Verdad? Eso es súper importante. Y también cómo transmites tus ideas, ¿sí? Cómo comunicas a equipos que a veces no son técnicos. Por ejemplo, a Project Management, a los CEOs, al gerente financiero, al gerente, no sé, de operaciones. ¿Cómo logras transmitir algún problema técnico hacia ellos? ¿Cómo se los comunicas? Entonces tienes que trabajar mucho en esa parte, ¿sí? Y en rol de arquitecto tiene un mix de los otros dos. ¿Por qué? Porque en el rol de arquitecto llegas a un punto en donde tus comunicaciones van a ser con altos mandos. Vas a trabajar con niveles de CEOs, por ejemplo, vas a estar trabajando no solo con CEOs, vas a trabajar con Project Management, vas a trabajar también con expertos en control de calidad, vas a trabajar con infraestructura y vas a trabajar también con desarrolladores. Entonces, tienes que tener esas skills muy bien fundamentadas para que puedas transmitir un problema técnico en lenguaje normal a todas las personas, ¿sí? Y que sepan entenderte, porque muchas veces los arquitectos son los que tomamos las decisiones de decir, miren, teníamos planeado que cierta funcionalidad va a salir, pero encontramos un problema y esto no va a salir en fecha. Y lograr asumir por qué, y no solo asumir, sino que llegar con soluciones de cómo lo vas a solventar. Y tienes que ver costos y cosas así. Entonces, ahí los soft skills son cruciales y también el conocimiento que tienes que tener va más allá. Ya no solo tienes que conocer acerca de lenguajes de programación, no tienes que solo conocer acerca de cómo manejar gente, sino que vas a tener que profundizar un poco más. Tienes que tener conocimientos de programación, tienes que tener, depende del tipo de arquitectura, porque yo he sido arquitecta de software. Y como he sido arquitecta de software, tengo que conocer lenguajes de programación, tengo que conocer técnicas de flujo de desarrollo, de control de calidad, de infraestructura, también de la nube, de distintos proveedores, de procesos de migración, bases de datos. Entonces es bastante lo que tienes que conocer para ya estar en un rol en ese nivel. Perdón. Ok, ¿cuál de todos ellos crees que es más retador en términos personales?
Creo que todos tienen su grado de complejidad, pero creo que siempre es muy importante qué es lo que más te apasiona a ti. En lo personal, ¿sabes cuál es el que más me cuesta? El de tech lead. Porque el tech lead tiene que tener mucho contacto, no solo de llevar problemas técnicos con audiencias, sino que también en manejo personal. ¿Cómo ayudas a crecer a las personas que están bajo tu cargo? Hay muchas cosas administrativas. Y a Ujú. mí me gusta trabajar con personas, pero hay diferentes tipos de personas y hay casos bien distintos. Entonces, ese creo que es el más retador, es el que más me ha costado hacer, porque de repente conozco a alguien que no es, que su forma de interactuar es distinta a la mía y hay un choque. Y me ha costado mucho porque yo he trabajado siendo líder de distintas personas de distintos países y a veces las culturas son distintas. Entonces, incluso hasta la forma en que te hablan, a veces uno puede sentir que hay cierta fricción, ¿verdad? Cómo abordar esos casos y todo. Entonces, para mí ese es el que más me ha costado ejercer. Después de eso, volvemos en tu época de emprendimiento, ¿cierto? Dices, Sí. me corren de esta empresa, corren a varios. ¿Qué dirías que te ayudó para, primero, conseguir clientes? Después, ¿qué responsabilidades tomabas, ¿no? Para completar los proyectos. Y segundo, y tercero, ¿cómo gestionabas, ¿no? Pues todo lo que venía en tu cabeza, ¿no? Yo creo que ahí, pues, te conviertes en todóloga, ¿no? O sea, Claro, levantas clientes, levantas requerimientos, eres la desarrolladora, eres la contadora, entonces, todo. todo. Todo lo tienes que hacer tú porque no tienes más. Me delego a mí mismo y se pone el otro sombrerito y ahora programo y ahora implemento y así. Sí, sí. Sí, es difícil. Creo que algo vital es que uno se pueda organizar muy bien, ¿sí? En mi caso yo tenía mis dos chicos y estaban chiquitos, entonces eso me costaba un poco más. La forma de conseguir clientes, al menos lo que yo hice fue moverme mucho por contactos, ¿sí? Y también en ese entonces hice mi página web, hice mi página de Facebook, hacía promociones, ese tipo de cosas, de cómo crear sitios web, entre varios sitios web, entregaba también tiendas virtuales, ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, Siento que mucho lo que me ayudó fue toda mi experiencia que tenía en toma de requerimientos y demás de arquitectura, porque tenía las charlas con los gerentes de las empresas o los dueños y lograba entender la idea de lo que necesitaban y lograba traducirlo. Y todo eso lo hacía yo sola, ¿verdad? Tenía mis momentos que agarraba, o ya sea en las noches o en las madrugadas, en donde podía venir y podía diseñar. Me ponía a diseñar, yo tenía un pizarrón en mi casa en ese entonces y lo diseñaban ahí y sobre eso partía y les entregaba un cronograma a cada cliente. Entonces les decía, miren, este es el tiempo en el que va a salir. Y yo consideraba que mi tiempo de desarrollo solo era efectivo durante las noches y no contaba el tiempo del día, porque el tiempo del día yo estaba viendo a mis hijos. Entonces sí, a veces programaba junto a ellos cuando se dormían o algo, Ujú. pero no lo quería comprometer porque tal vez no podía hacerlo. Entonces siempre he tratado de ser como que en mis estimaciones lo más realista posible que podía ser y poner un poco de holgura para poder moverme de esa forma. Y así lograba tener algunos clientes. No te voy a decir que tenía como 10 clientes al mismo tiempo, no es cierto. A lo más que tuve fueron dos clientes al mismo tiempo porque no tenía tanta disponibilidad, ¿verdad? Entonces, también mi esposo es desarrollador, entonces cuando había momentos en que yo me atrasaba o algo, él entraba a desarrollar conmigo para tratar de entregar. Entonces él tenía su trabajo y te desarrollaba en la noche conmigo y así. Ok. Fueron épocas bien caóticas porque cuesta, como te dices, tú vienes de una empresa donde ya hay que tienen su sueldo fijo, en cambio uno como emprendedor tienes que moverte porque no, no hay sueldo a fin de mes. Entonces Sí. es de venir y moverte y entregar y tus fechas son de oro y así. Y entonces trataba de programar como que pagos y entregas como medio constantes para que yo pudiera seguir viviendo de eso, ¿verdad? Entonces, yo admiro mucho a las personas que tienen sus propios, los startups y demás, Sí. porque es retador y tienes Sí, que sí. estar viendo en todo dónde ahorras y cosas así. Es retador, es un trabajo bien retador. Es donde más creces, porque es donde más estás en continuo estrés y cambio, pero vivirlo así por mucho tiempo, me imagino que va a ser súper desgastante. Sí, sí, igual me imagino lo mismo. Eh, Sí. Ahí, en esa etapa, en esa época, ¿fue cuando te vuelves pública?
No. No, todavía no llegamos ahí. Ok. Entonces, Fue cuando yo empecé a hablar de la nube. Bueno, un poquito antesito, sí, casi al finales de esa época fue que yo tuve mi primera charla. ok. Entonces, entras primero, bueno, llegas a conocer a AWS después de esta época de emprendimiento y después de eso, ¿todos los speaker? Cuando estaba en mi época de aprendimiento, tuve mi primera charla. Ahí fui speaker por primera vez. No hablé sobre AWS, no conocía la nube. Mi primera charla fue acerca de cómo convertirte en tech lead. Y lo hice con una comunidad. En ese entonces fue la primera vez que yo conecté con una comunidad de tecnología y era con Women Who Code que estaba en Guatemala. ¿Sí? ¿Women qué? Entonces, Women Who Code. Ah, Juco. Ah, ok. Ok. Entonces, con ellas tuve mi primera charla. Dudé mucho, yo era una persona que si bien hablaba mucho con clientes, en un escenario y dar una charla como que me daba algo de miedo. Y cuando yo empecé a programar era peor, ahí ni siquiera le hablaba a la gente, era así. Yo era la que se sentaba en la esquina, siempre vestida de negro porque me gustaba mucho el rock y cosas así, entonces estaba vestida de negro y yo desarrollando en un rincón, ese era yo. Sí, sí. Entonces, fue evolucionando con el tiempo, pero me atreví a dar la primera charla y fue una charla virtual porque justo en ese tiempo estábamos en pandemia. Por eso es que yo busqué trabajo, por la pandemia, porque ya no podía tener mis negocios como emprendedora, sino que necesitaba un ingreso constante y encontré trabajo en la pandemia. Ok. Entonces, después de eso viene AWS, viene tu Sí, introducción a AWS. ¿Cuándo viene el User Group de Guatemala? fíjate que yo me di cuenta que quería aprender la nube, ¿sí? Entonces, busqué una comunidad. Como estaba en Women Who Code, yo dije, quiero una comunidad igual. Busqué de AWS en Guatemala, pero no había. Y Ok. encontré otra comunidad que estaba en Chile, de chicas. Y me uní a esa comunidad. Ujú. Y en esa comunidad me dijeron venir a charlas y demás. Entonces empecé a dar charlas con ellas. Empecé a estudiar para mi primera certificación, la Cloud Practitioner. Empecé a Ok. estudiar. Y en ese entonces postulé también para convertirme en Community Builder, porque ya estaba dando charlas y quedé seleccionada como Community Builder. Entonces me recomendaron de la misma comunidad donde yo estaba en Chile, la chica que era la líder ahí, me recomendó con AWS para ver si yo podía hacerme cargo del User Group de Guatemala. Porque había existido un User Group hace años que no estaba activo. Entonces, a mí me contactó directamente AWS y me dijeron, mira, ¿te gustaría ser la líder del User Group de Guatemala? Y yo dije, bueno, probemos. Y así me convertí en líder de User Group Guatemala. Cuando empezó la comunidad, el único miembro que tenía la comunidad era yo, no había nadie. Y lo que Ok. hacía era hacer solo charlas virtuales y los speakers no eran de Guatemala porque no había nadie en la comunidad. Y entonces las chicas que yo conocí en Chile empezaron a ayudarme y ellas daban las charlas en mi comunidad. Salió el primer evento de mujeres de AWS y me llevaron a Colombia. Y ahí hice muchos contactos de comunidades de mujeres también. Y entonces así fue creciendo la comunidad de Guate, porque eh, todos los speakers que venían eran de otros países. ¿Sí? Conforme empecé a hacer eventos, la comunidad empezó a crecer y empezaron a llegar bastantes personas. Hice mi primer evento en vivo, que fue un Game Day. No Mm, tuvimos mucha gente, éramos como 10 o 12 personas, sí. pero fue divertido, nos empezamos a conocer en persona y demás, y entonces empecé a tener speakers de Guate. Ya empezó a crecer la misma comunidad, ellos querían dar charlas, entonces creábamos eventos tanto virtuales y presenciales. Y empezamos a platicar acerca de lo que era el sueño de tener el primer community day en Guatemala. Antes de, Adelante. de ir ahí al Community Day, ¿todo eso pasa después de pandemia, durante pandemia? Después de pandemia. Ok, después de pandemia. Entonces, Sí. antes de eso, volvamos a cómo es tu acercamiento con la nube, ¿no? Dices que todo era on-premise y de Sí. ahí vuelves a, dices, ok, quiero saber qué es la nube, te encuentras con varios proveedores de cloud, el que escoges es AWS y supongo que ahí entras a Kalen, ¿cierto? No. No, todo es En más ese después. entonces yo todavía estaba trabajando en esta empresa que empecé a trabajar durante la pandemia. Ok. Ellos también solo tenían aplicaciones con clientes que estaban on-premise. Entonces yo Ujú. solo trabajaba, seguía trabajando solo con tecnología on-premise.
pero en mi tiempo libre estudiaba acerca de la nube. Como yo no podía venir y ponerlo en práctica, yo empecé a crear mis propios proyectos. De lo que iba aprendiendo en los cursos, sacaba un proyectito porque yo soy developer, al final de cuentas. Si te das cuenta, toda mi historia gira que a mí me gusta codificar. Sí. Entonces, para aprender, yo tenía que crear. Entonces, en mi tiempo libre, creaba una aplicación de lo que estaba aprendiendo, subía la aplicación a GitHub y empezaba a hacer mis charlas sobre eso, sobre Ok. lo que yo estaba aprendiendo para estudiar para mis certificaciones. Y me empecé a certificar, me certifiqué con la de Practitioner, después tuve la de Solution Architect, después tuve la de Developer, y entonces obtuve mi primer trabajo ya como arquitecta en la nube, en el primer proyecto que yo tuve, y de AWS, ¿sí? Y lo tuve en esta empresa. De ahí me quedé todavía 2 años más. Después de esos 2 años, ya yo me empecé a mover más en la comunidad y demás, entonces empecé a trabajar en Keyland. A la par de esta última etapa en tu antigua empresa, montas User Group de AWS y después de eso sigues con el User Group y te mueves a Kale, ¿cierto? Sí, Ok. sí. Sigo con el User Group, me muevo a Keyland, pero en ese entonces yo ya era Hero. ¿Por qué? No. Porque durante ese tiempo, lo que yo fui haciendo, como creaba contenido, lo que iba aprendiendo, aprendí a escribir artículos técnicos. Y entonces no solo daba charlas, creaba demos para que pudieran utilizarlos, sino que creaba un artículo para que la gente empezara a aprender. Y también creé varias iniciativas con la misma comunidad de Guatemala que estaba enfocado a trabajar con grupos de chicas, ¿sí? Entonces, yo vengo de una familia humilde en donde no tenía mucho acceso a la tecnología. Entonces, yo sé que en Guatemala y en muchos países de Latinoamérica tenemos esta situación. Y también fui mamá soltera y supe lo difícil que es criar un hijo solo. Y cómo hacerlo sin educación va a ser muchísimo más difícil de lo que me tocó a mí. Entonces, saqué muchos programas de cómo aprender, cómo hacer tu cambio de carrera, sacamos también un challenge de certificación solo para mujeres, donde desde Guatemala dimos un training para que se capacitaran más de 400 mujeres en toda Latinoamérica, pero 100 de esas mujeres eran de Guatemala y la gran mayoría era de fuera de la capital. Eran personas que no tienen el mismo acceso a la tecnología que tenemos los que, por ejemplo, que tengo yo ahora, porque ahora yo todo el tiempo estoy conectada, ya todo eso cambió, ¿verdad? Pero el objetivo y por la razón por la cual yo me movía en este ámbito era porque yo sé que la tecnología puede cambiar realmente la vida de una persona, puede cambiar los ingresos que tiene y sobre eso puede cambiar su estilo de vida con sus familias y la educación que van a tener. Entonces empecé a enfocarme en ese tipo de cosas y eso fue lo que hizo que yo me seleccionaran como hero de AWS. Ok, cierto. Uno de los posts más que tengo más frescos ahorita sobre ti es uno de que dices de el conocimiento cambia vidas. Y creo que lo reflejas muy, muy bien, ¿no? Ahorita con esto que mencionas. Volvamos a cuando te conviertes en hero, ¿cierto? Empiezas a crear artículos. Para quien no sepa qué es un hero. Los heroes de AWS tiene varios programas de comunidad, ¿sí? Está el programa de User Group Leaders, que son los que tienen las comunidades en todos los países, ¿sí? Está el programa de Community Builders, que son aquellas personas que les apasiona compartir contenido con las personas, ya sea con artículos, charlas, en TikTok, si son influencers, todos ellos pueden ser community builders. Algo interesante de este programa es que te dan muchas herramientas para que tú crezcas y aprendas mucho sobre la nube como tal, y está enfocado para ellos. Para estos programas tú te puedes postular, ¿sí? Yo quiero ser community builder, yo lleno una solicitud y le digo a AWS, miren, a mí me gustaría ser parte de ese programa y ellos lo evalúan y dicen si puedes ser community builder o no, ¿sí? Y cada año renuevas. El programa de Heroes es el único programa de AWS que no se abre a postulaciones. Yo no puedo venir y decirle, mire, yo quiero ser Hero, por favor seleccionenme. No existe. El programa de Heroes es un programa interno de AWS en donde ellos evalúan a las personas que tengan más impacto en la comunidad como tal.
¿Cuál es tu impacto que estás haciendo en el área en donde te mueves? Y sobre el nivel de impacto y ven todo lo que haces, sobre eso te ofrecen el que tú puedas ser Hero. Y pasa a distintos niveles de validación dentro de AWS y son varias personas las que respaldan esa propuesta. Y entonces se lo llegan a ofrecer. Actualmente solo hay, si no estoy mal, 240, si no estoy mal, Heroes en todo el mundo, porque es un programa que no es sumamente amplio. Por ejemplo, Community Builders hay más de 3.500 a nivel global, pero los Heroes son ya más especiales porque tienen mayor impacto. Entonces, así se mueven por regiones. Hay Heroes que están en Asia, hay otros que están en África, hay otros que están en América, como tal, en Europa y demás. Sí, entonces todos han hecho algo para impactar a la comunidad con conocimiento en sus propios idiomas, ¿verdad? No puedes decidir ser hero, simplemente AWS te, como que te selecciona, ¿cierto? Y tú fuiste Sí, la primer serverless hero de 2024, ¿cierto? De Centroamérica. de Centroamérica en toda la vida. Nunca ha habido otro Hero más que yo, de momento, Sí. en todo Centroamérica. A la par que llevas este user group, fundas Q, que fue así como nos conocimos, ¿cierto? Sí, Q. ¿Qué es llevo Q? el proyecto de Q. Q nace como mi proyecto como Hero, como yo fui serverless Hero, ¿sí? Era un Hero que era técnico. Tú puedes ser Hero también de comunidad, por ejemplo, y solo es crear más comunidad y comunidad. Y puedes ser Hero técnico cuando te enfocas en compartir conocimiento de un área en específica. Y a mí me apasiona el serverless, entonces yo compartía mucho contenido serverless y me volví Hero serverless. Entonces yo cuando fui Hero dije, quiero hacer algo que vaya más allá de Guate. Yo cuando fui líder de la comunidad de Guatemala, siempre quise hacer algo para que Guatemala fuera creciendo un poco más y así fue que creció la comunidad y demás, ¿sí? Mi contenido siempre lo intenté basar para más personas y por eso es que yo escribo en inglés y en español. En español porque sé que hace falta, hay un gap de el lenguaje como tal que impide a veces que uno conozca, entonces siempre escribo en español, pero también me gusta escribir en inglés para que llegue un poco más allá, ¿sí? Entonces, yo dije, los Heroes, si tú miras todo el trabajo que hacen a nivel global, hacen cosas súper importantes y súper maravillosas. Y yo digo, wow, tienen un gran impacto. No sé si conoces a Roxy, ella es Hero de Argentina, Sí. ella es Hero en Containers, y ella tiene un gran impacto porque hace cursos masivos y demás. Y decía, bueno, pero yo no doy cursos. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cuál es mi esencia? Y a mí me gusta construir. Y entonces dije, voy a crear algo que pueda ayudar a las personas. A mí me gusta mucho enseñar y llevar conocimiento, entonces voy a hacer un mix. Nace Q. Q nace bajo una idea de que yo iba a dar una charla y dije, bueno, quiero aprender, estoy empezando a aprender acerca de Gen AI, que en ese momento era el boom, y sí, creo que siendo el boom, Sí, sí. pero ya bajó Va, un poquito, pero va para largo. pero va para largo. Pero empezaba y dije, bueno, quiero aprender acerca de eso. Y como siempre, tengo que aprender haciendo. Entonces creé un primer agente, ¿sí? Y este agente lo que hacía es que ayudaba a las personas en un Community Day. El primer evento que tuvo Q fue parte de la comunidad como tal y ayudaba a dar información acerca de las charlas y tú podías también venir y pedirle si tú querías aprender específicamente de containers, te daba las charlas de containers y te ayudaba a crear tu agenda. ¿Sí? Eso es lo que hacía Q. Era una versión bien chiquita y me sirvió para mi charla en el Summit de México de hace Sí, dos 2 meses, ¿no? años, creo yo. Ok, No, hace 2 años. ok. Ahí fue la primera charla de Kim. Y entonces, cuando di esta charla, se acercaron a mí varias personas de la comunidad y me dijeron, yo también quiero que esté en mi comunidad y demás. Y entonces empecé a escuchar a los de la comunidad y empezó a crecer. Y dije, ok, ya que Q está apoyando en los eventos, porque solo apoyaba en eventos, dije, ¿qué más puede hacer? ¿Cómo puede ser todavía el impacto un poco mayor? Y entonces conocí a alguien en Guatemala, tiene su propia empresa, pero trabaja con muchas organizaciones, ¿sí? Sin fines de lucro. Y él me comentó que en su empresa ellos trabajaban lo que era una forma de enseñar utilizando WhatsApp. Y yo dije, ¿cómo así? ¿Por qué? Y entonces él me compartió unos números bien interesantes y me decía,
Y después yo hice una investigación al respecto y dije, tiene toda la razón. En Guatemala, que son los datos que yo investigué en ese momento, pero de ahí fui verificando contra Latinoamérica y es casi consistente. En Latinoamérica como tal hay muchas personas que aún en estos tiempos no tienen una computadora. ¿Sí? Ujú. Más que esas personas viven en algún aspecto rural o algo así. ¿Sí? No tienen una computadora todo el tiempo. O tal vez tienen una computadora, pero no tienen acceso a Internet constante. ¿Sí? Entonces, algo que sí ha ido creciendo mucho en los últimos años es la telefonía, ¿sí? Y junto con la telefonía, el Internet móvil. Muchas personas pueden no tener una computadora, pero todas, el 100% de habitantes, casi ya adultos, tienen un celular. ¿Sí? Ujú. Y en ese celular las compañías de Latinoamérica ofrecen lo que son planes gratuitos de WhatsApp. Entonces, quiere decir que WhatsApp lo tienen todo el tiempo. Entonces, sin pagar más, ellos pueden tener acceso a educación. Y por eso es que Q nació utilizando WhatsApp. Entonces y le puse un giro más, no solo para los eventos a los que asistían, sino que dije, ok, ¿qué tal si tú quieres aprender de la nube? Ni yo de hace 6 años quería aprender de la nube. ¿Cómo hubiera podido encontrar estos recursos si yo realmente no tengo una PC y no tengo internet en mi casa? Pues ahora tengo un teléfono, tengo internet y puedo tener un asistente que me enseñe AWS. Y eso hace Q. Q le ves y después preguntar, mira, yo quiero empezar a aprender de serverless y te dice, ok, mira, para serverless y te explica conceptos, te dice, por ejemplo, qué artículos puedes leer y empezó a consumir toda la información que todas las comunidades generaban para que tú puedas tener no solo la información del modelo que te diga, serverless es bla, 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 sino que también tengas experiencias reales de los heroes, de los community builders, de todas las personas que están creando contenido de AWS, para que tú digas, ok, ya aprendí esta parte, ahora necesito aprender algo de networking. Y hay un caso de uso que es para ahorrar costos de networking, que es un hero. Lo puedo leer, ¿sí? Porque tienes ese acceso en tu teléfono. Todo está en la palma de tu mano. Y eso Ok. vino a ayudar a muchas personas porque Q se popularizó con la misma comunidad de AWS en toda Latinoamérica. Entonces empezó a tener visitas de todos los países de Latinoamérica, estuvo en más de 10 eventos de Latinoamérica como tal, y también Q aprendió a hablar otros idiomas, y entonces Q se convirtió en el único asistente que puede hablarte japonés y también te puede enseñar AWS en japonés o en ruso, en francés, en portugués, en lo que tú quieras. Y ese fue el giro. Ese fue mi aporte que yo le di a la comunidad. Yo lo creé para que más personas pudieran aprender, para que yo aprendiera en el proceso y ahora que tiene un equipo de desarrollo detrás, para que ellos también aprendan en el proceso, porque los voluntarios a trabajar en Q son personas que también como yo quisieron aprender qué era GenAI y me dijeron, mira, yo quiero aprender esta parte, entonces yo tenía sesiones con ellos, les enseñaba y ellos construían para que Q fuera creciendo, pero también los que crearan fueran aprendiendo con él. Entonces se volvió un proyecto que tiene mucho de mi corazón, que es vamos a ayudar a todos y todos vamos a aprender juntos. Ok, ¿cómo podemos acceder a Q? ¿Desde WhatsApp? Desde... Puedes entrar a la página web que es qei.com. Ujú. Ahí tienes un link para poder acceder a hablarle a través de WhatsApp. Y también ahora tiene su versión web, por si a ti te gusta trabajar más en tu PC, también puedes utilizarlo desde la versión web. Ahora Q ya no está conmigo, Ujú. pero fue como el proyecto de Hero que yo le dejé a la comunidad. Y al final, pues se lo entregué a la comunidad para que siga creciendo, ¿verdad? En toda tu carrera, ¿cuál ha sido el fracaso profesional más valioso que te ha tocado vivir? En todos estos años he fracasado muchas veces, ya lo digo. He Ok, tenido muchos nos en mi ok. carrera, muchísimos, muchísimos. Y he tenido algunos sís que han sido maravillosos y me han cambiado la vida. Pero en proyecto como tal, trabajando con clientes y demás, creo que uno de los proyectos más, de los fracasos más fuertes fue uno donde creamos
Teníamos que hacer un cálculo específico para un banco de aquí de México, que no voy a mencionar el nombre por concepto de Sí, sí, confidencialidad. sí. Se hizo todo el análisis, el diseño del proyecto, lo trabajamos, hubieron muchas noches de trabajo extra para poder entregarlo. Y nos pasó algo de lo que yo aprendí mucho. Lo terminamos, entregamos el proyecto y cuando lo entregamos, el sistema tenía varias pantallas y demás. El objetivo era calcular un impuesto en especial. ¿Sí? Había que hacer un cálculo en especial. Y el sistema no hacía ese cálculo. De todo lo que había, tenía todas las pantallas, recolectaba toda la información, pero el cálculo nunca se creó. Entonces, con el cliente fue bien delicado y cuando uno ya está en entrega de proyectos y todo, te dicen cómo va a ser posible eso, hay multas, hay muchas cosas que pasan alrededor de un sistema como tal, pero creo que ese ha sido el que más he aprendido porque me dejó la lección de vida más importante que he aplicado en todos los demás proyectos y es que no puedes perder el objetivo de lo que estás creando por más que te apasione la tecnología que estés usando o por más que te apasione el código que estás creando. Porque muchas veces uno cuando está creando dice, ay, esto está mejor, salió este nuevo sistema, lo voy a hacer con esta tecnología, sí, y te vas. Pero es muy fácil perder el foco de negocio. ¿Cuál es el objetivo por el cual te están pidiendo el proyecto? Y al final eso cuesta mucho dinero, ¿sí? Muchísimo. Que muchas Sí. veces uno como developer no lo ve, uno no, no es el dueño de ese dinero, pero a nivel de decisiones grandes impacta mucho. Entonces ahí fue donde más aprendí, porque pues no pusimos la fórmula y lo tuvimos que arreglar y todo, y fue bien difícil cómo comunicarlo, pero la lección más grande es ese, no pierdas el enfoque por más grande que sea o por más que te apasione a ti todo lo técnico, no puedes pasar por alto qué es lo que tratas de cumplir. Por ejemplo, y esa lección me llevó a toda mi lección de vida, porque con Q, por ejemplo, mi objetivo era ayudar personas, ¿sí? Que sí, usé la tecnología para eso, sí, porque es lo que conozco y es lo que yo puedo darle de vuelta al mundo como tal, ¿verdad? Pero Ujú. realmente el objetivo era ayudar. Y tú puedes ayudar de cualquier forma. Solo tienes que identificar cuál es la que tú te identificas y lo puedes llevar a cabo, ¿verdad? Entonces creo que ese ha sido el mayor fracaso. Ok, ok. Y Y de eso que ahí, mira que una vez boté un servidor en producción, entonces hay de todo. ah, sí, Sí, sí. Yo creo que sí, todos en esta vida lo hemos hecho alguna vez. sí, yo el otro día estaba, bueno, ya tiene rato, tumbé una arquitectura completa por una mala configuración en el DNS y pues se cayeron todas las Sí. aplicaciones. Y Pero como, ups, creo que lo importante no es si cometes el error, sino cómo te levantas, ¿no? De cómo lo solucionas, ¿no? claro. Y muy importante, no solo cómo lo solucionaste en ese momento, de ahí te deja una enseñanza que te ayuda a prevenir muchísimos más errores, porque en el futuro cuando vas a hacer ese cambio dices, tengo que verificar ABC antes Sí, porque si no, algo puede pasar mal. Aprendes y se te queda algo así como cuando tú aprendiste a caminar. Ibas a caminar y te caíste tan fuerte que dijiste, ese error no lo tengo que volver a cometer. Así te queda impregnado en quién eres tú, porque uno se asusta tanto cuando se queda productivo que creo que te lo queda grabado para siempre. sí, sí, ciertamente. Y como dices, o sea, no solo repercute en el apartado técnico, sino que en decisiones, en costos, en todo. En todo. Sí. Sí. Ahora, continuando con, creo que ya estamos llegando al final de la etapa profesional tuya. Después de Q, bueno, a la parte Q y al final de Q y al final, supongo, de tu historia en Keyland, te mudas a México. Entras a WS y ¿cómo es esa transición, no? Al final, toda tu vida vives en Guatemala, te mueves a Ciudad de México, que a ver, es de las ciudades más grandes del mundo, también de las más caóticas, ¿no? Y no sé, a comparación de dónde vivías en Guatemala, ¿no? Cómo es esa transición? Fíjate que fue una transición de muchos cierres, porque junto con esa decisión, unos meses antes, como 6 meses antes, dejé el liderazgo de la comunidad de Guatemala. Llegó a un punto en donde ya había formado nuevos líderes
y ellas también tenían la oportunidad de crecer. Y entonces les dejé todo el liderazgo y se hicieron cargo y la comunidad sigue viva y eso es algo muy, muy lindo porque cada vez que veo que hacen un evento digo, una parte de mí sigue viva ahí. Ujú. Entonces, pues se quedó la comunidad de Guatemala. Después viene la oferta de trabajo de AWS y con eso me llevó a tomar una gran decisión. Para yo poder entrar a AWS yo tenía que renunciar a ser Hero. Ok. Yo no puedo ser Hero si trabajo como Amazonian. Entonces, muchos Heroes me han preguntado, ¿cómo tomaste esa decisión? ¿Cómo viniste y dijiste, sí, ya no quiero ser Hero? Porque ser Hero es algo que, como te llega, algo que tú no esperabas, es algo muy importante y tienes muchos beneficios de ser Hero, ¿verdad? Viajas a lugares, te llevan a eventos y cosas así, es muy bonito. Y era, o te mudas a México y empiezas en AWS, o sigues siendo Hero, ¿verdad? Y la verdad Sí. es que fue una decisión difícil. Yo siento que la sentí como el siguiente paso que me tocaba en mi carrera, porque creo que yo hice el mayor impacto que podía hacer en la comunidad siendo Hero con lo que aporté. Sí, yo creé Q, di muchas charlas, viajé a muchos países para dar charlas sobre AWS, sobre serverless, sobre observabilidad, sobre inspiracionales, muchas charlas en muchos lugares, pero como Hero yo veía que solo iba a poder seguir haciendo lo mismo, no podía crecer más. Entonces tomé la decisión de decir sí, voy a aceptar la oportunidad de AWS y nos vamos a ir a México. Y nos vamos a ir a México porque era toda mi familia, no era solo yo, no era solo mi decisión de decir, ok, ya no puedo hacer más como Hero, sino que también a nivel familiar traía muchas oportunidades. Traía oportunidades para mis hijos de venir a lo que tú dices, a la gran ciudad, una ciudad más grande, a más oportunidades. Mi hija es una chica que es muy artística y le apasiona el arte y qué mejor lugar que la Ciudad de México para encontrar arte. Mi hijo le fascina la tecnología y demás, y sé que van a tener muchas más oportunidades en un país más grande que donde yo estuve, ¿sí? Yo conocí la tecnología hasta los 16, 17 años, ellos la conocen desde que nacieron, ¿verdad? Entonces, era como que el siguiente paso natural que no solo me va a traer oportunidades a mí, sino que también a mi familia como tal. Entonces, y además, siendo no solo entrar a AWS, sino bajo el rol que entré, Ujú. creo que era el rol de mis sueños que yo siempre pensé tener, que, es, que no pensé que realmente lo iba a llegar a tener, la verdad, porque como Hero yo todo lo hacía por puro amor al arte, todo mi trabajo que he hecho a través de estos años ha sido por el amor que yo le tengo a la comunidad y por las ganas de querer compartir y que las demás personas también puedan cambiar sus vidas. Ahora venir y tener la oportunidad de hacerlo y que me paguen por eso, es como que el bono, ¿verdad? Entonces, está súper cool. La verdad es que sí, sí me gustó mucho. Y tomé la decisión y nos mudamos. Nos ha costado un poquito. A mí me cuesta mucho por el picante. No soy alguien que coma Ok, picante, entonces me ok. cuesta acostumbrarme. Pero me gusta mucho la dinámica de la ciudad, el tener todo muy cerca, el arte que hay, la cultura. Me han recibido muy, muy bien. Entonces, no me puedo quejar nada de eso. Entonces, sí, creo que fue el paso correcto en el momento correcto. Creo que, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Hacia enfrente, pues nunca sabemos qué es lo que viene, ni qué es lo correcto, pero ya cuando vas viendo hacia atrás, pues como que los puntos se unen, ¿cierto? Sí, al final todo tenía un motivo. Sí. Y entras como Developer Advocate de Latinoamérica. Así es. ¿Qué haces como Developer Advocate? Hago lo que hacían mis hobbies. ¿Qué, Ok. ¿Qué hago? Yo creo charlas, me toca que ir a eventos, no solo eventos de AWS, sino que eventos de tecnología en general en toda la región, para conectar con developers, para llevar mi experiencia y como que aportarles un poquito para que ellos puedan construir las mejores aplicaciones que puedan, ¿sí? Al final, creo que me di cuenta que yo como developer, como arquitecta, siempre quería muchas aplicaciones y estas aplicaciones eran para ayudar a una empresa, a veces como Q para ayudar por la pasión que yo tengo, ¿sí?
pero creo que una aplicación tiene un impacto del alcance de la aplicación como tal. Pero ahora que yo puedo conectar con más personas, con developers que están creando, en vez de poner mi granito de arena en una sola aplicación, puedo poner mi granito de arena en miles de aplicaciones y puedo llegar más lejos. Y podemos ayudar a mucha gente, podemos hacer muchos cambios para bien en el mundo. Sí, entonces eso creo que es lo que más me gusta. Doy charlas, escribo artículos técnicos y también me toca que jugar con los productos de AWS y algunos inclusive antes de que salgan al público y dar feedback. Entonces, y también todo lo que ustedes, los developers, tienen de dolores de los productos que me cuentan, yo puedo llevar eso a los servicios para ayudar a que funcione mejor por dentro. Entonces, eso es muy bonito y también que sigo conviviendo mucho con la comunidad, sigo conociendo a muchas personas, sigo tratando de apoyar en lo que pueda a las personas en conocimiento, a veces en un simple consejo y más importante también sigo aprendiendo de ellos, de todas las experiencias que tienen en sus trabajos, que es algo que a mí me ayudó mucho a crecer en la nube en tan poco tiempo, porque te das cuenta, yo trabajé 20 y pico de años, pero realmente mi crecimiento exponencial va en los últimos 6 años. Y fue realmente súper rápido, pero se va muy ligado a que mi involucramiento con la comunidad fue muy fuerte. Entonces yo aprendí de muchas experiencias de los demás de las comunidades. Me hablaban acerca de sus proyectos y no solo de eso, me hablaban de sus lecciones de vida. Conocí a personas que de verdad tienen una pasión inmensa por ayudar a los demás o por cómo simplemente es su forma de comportarse que te inspiran. Entonces creo que eso me marcó mucho mi carrera y creo que eso fue parte de la decisión por lo cual yo quería hacer un DA, porque también yo tuve en todo este camino, tuve DAs que me inspiraron, que me tomaron de la mano y me ayudaron, me dijeron, mira, me dieron tips de cómo poder crear un buen artículo, me dieron tips técnicos, a veces yo no sabía algo y me decían, mira, tienes que ir a leer esto para aprenderlo, ¿sí? Y sobre eso me iba, ¿verdad? Tuve muchas personas no solo de la comunidad, sino que también dentro de AWS que me ayudaron. Creo que aquí terminamos el apartado profesional. Ahora me encantaría entrar al tema un poco más público, no más de comunidad. Al final, creo que creciste como crecimos la mayoría de latinoamericanos, ¿no? Con acceso escaso quizá a la tecnología. Bueno, vemos muy lejano, ¿no? El algún día liderar una comunidad o el eh, formar parte de una o el por lo menos, no sé, ser developer advocate, ¿no? En una big tech o entrar a una big tech, etcétera, ¿no? ¿Qué dirías? ¿Cuáles son los beneficios de ser público, de crear comunidad, de compartir el conocimiento, a simplemente tenerlo para uno mismo? Creo que, eh, como tú mencionas, somos muchos los que crecimos así. Esa es nuestra realidad, la que vivimos día a día. Y nos es muy difícil imaginar que podemos ser algo más. ¿Sí? Yo durante mi carrera, durante todos esos años, tuve varias figuras. Tuve uh, varias figuras que veía que hacían cosas increíbles y que cuando las vi, entonces pensé que lo podía hacer. ¿Sí? Y eso es lo que a mí me motiva a subirme a un escenario. ¿Sí? Muchas veces no lo hago porque hay, esto es lo que me gusta, pero que sí, encontré la pasión en eso, pero más que todo es porque sé que puede haber alguien que esté en esa audiencia que necesita esa inspiración. Necesitamos visibilizarlo, necesitamos verlo, tiene que ser público, porque si las personas no lo ven, no saben que existen, no saben que se puede lograr. Y además yo tengo hijos ¿Cierto? y pienso mucho en que quiero que puedan alcanzar los sueños que tengan sin importar cuáles sean. Y muchas veces no se van a atrever si no ven que alguien más ya lo está logrando o que alguien está luchando por eso. Y quiero darles el ejemplo de que si tú deseas algo, lo puedes conseguir si te esfuerzas y trabajas duro para hacerlo. Porque no es que sea fácil, no es que lo tengas de la noche a la mañana. Hay muchos desvelos, mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo,
que no se ve, que no es público, ¿sí? Que no sale en los videos, que no Sí. sale, no se ve en la charla, no se ven los eventos, pero para un evento uno pasa noches enteras sin dormir para poder montarlo. O por ejemplo, los speakers que van por primera vez a dar una charla, pasan días practicando su charla para poder llegar y estar en esos 20 minutos con ustedes. Hay mucho esfuerzo detrás que no se ve, pero inspira a mucha gente. Entonces, así como me inspiraron, a mí me gusta pensar que puedo inspirar a alguien. No sé a quién, puede ser que inspire a alguien que a quien no conozca, pero si dejé la semillita, me quedó la duda que puede aprender o que puede tratar de hacer algo distinto o que simplemente puede luchar por su sueño, mi trabajo aquí está completo. Entonces, creo que eso es lo que me mueve y eso es lo que significa esto. Por eso es que lo hago público, por eso es que ven en mis redes que salgo hablando a veces cosas que mis familiares a veces me dicen, no sé qué estás hablando, pero igual le di me gusta porque habla algo técnico y no lo entiendo. Y yo digo, Sí, sí. gracias por el me gusta porque me sirven. Pero a alguien que ellos siguen, tal vez sí, y puede llegar más allá, ¿verdad? Entonces, ahorita incluso estoy tratando de ampliar un poco mi contenido y no hacerlo tan como que ¿Tan tan técnico? avanzado, Ok. sino que ir aterrizando conceptos por uno que tú comentabas. O sea, ahora es más fácil, puedes crear una aplicación en un día, pero Sí. conocer el por qué y qué tiene que llevar esa aplicación, eso es lo que es importante ahora. Entonces estoy tratando de repasar eso, pero así vamos, creando cosas un día a la vez. Yo también he tenido la oportunidad de pararme enfrente y creo que llegué a la conclusión de que algunas oportunidades llegan, otras se toman. Y he visto también que muchas personas tienen ese miedo, ¿no? A estar enfrente de la gente, ¿no? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a esas personas para, no sé, reducir su miedo, ganar su confianza y que todos construyamos? ¿Sabes cuál es el pensamiento que creo que me lo han dicho más y que yo lo sentía en su momento y me logré identificar? Era el, ¿por qué me van a querer escuchar a mí? ¿Qué tengo yo que aportarles? Y más cuando vas a hablar un tema acerca, imagínate, voy a hablar de lambda. ¿Quién no sabe que puede ir a un modelo y preguntarle de lambda? ¿Quién no sabe que existe documentación? ¿Por qué van a ir a mi charla a escucharme a mí hablar del lambda? Y Ok. lo que yo les digo es algo que es importante que la gente recuerde, ¿sí? Y es que todas las personas tenemos una experiencia distinta y tu experiencia es valiosa y le puede servir a alguien más. Podemos tener el mismo error 100 personas y las 100 personas lo van a resolver de forma diferente. Sí. Entonces, ya que tu experiencia es única, vale la pena ser contada, porque tu experiencia puede ayudar a alguien más a que encuentre una nueva y evolucionarla, ¿sí? Porque no se trata de quedarse con lo mismo, se trata de que tú aprendas y después lo puedes llevar a otro nivel. Y entonces, eso me dio a mí valor para poder subir un escenario. Cuando yo subí el escenario por primera vez, tenía miedo horrible de poder subirme, no sabía ni si iba a poder hacer las charlas, tenía miedo que se me olvidara qué iba a decir, ¿sí? Ok. Entonces, a la fecha yo me pongo nerviosa cada vez que voy a dar una charla. Ya he dado muchas, pero me pongo nerviosa y ya tengo como que qué pasos tengo que seguir. Incluso una vez di una charla de cómo poder subirte al escenario, yo hago como que me muevo de más, me muevo mi cuerpo, trato de relajarme para poder romper ese miedo, porque hay técnicas que te ayudan a eso, Ujú. pero el primer paso es tu historia importa, tu voz importa y merece ser escuchada. Date el lugar y la oportunidad de probar. Excelente, Hazel, me ha encantado. Ya vamos a llegar al final y al final son unas preguntas. Primero, bueno, creo que toda la charla ha sido sobre conocimiento y tu experiencia y grandes consejos, pero ¿tienes algún consejo que te gustaría compartir que te haya marcado y que no hayas comentado hasta el momento? Hay uno. Todos queremos aprender algo, siempre. Todos queremos estar en el trabajo de nuestros sueños. Todos queremos tener más dinero. Todos queremos crecer profesionalmente. Todos queremos eso. Pero no olvides que te puedes divertir en el proceso.
Puedes hacer muchos buenos amigos, puedes aprender de muchas personas, la puedes pasar muy bien, aunque aún no haya llegado el trabajo de tus sueños, aunque aún no tengas el sueldo millonario que quisieras, aunque no hayas fundado tu propia Big Tech. No significa que no va a llegar. Va a llegar cuando sea el momento. Pero para mientras, divierte. Sí, disfruta del proceso. Segundo, ¿qué viene para el futuro de Hazel? Ay, no sé. Yo no tengo una bola del futuro para saber una bola de cristal. No Ok. sé. ¿Qué me gustaría? Seguir haciendo lo que amo. Seguir compartiendo, aprendiendo. Creo que me falta mucho por aprender. Creo que hay muchas cosas que no sé todavía y que quiero aprender. Incluso estaba comentando esta semana que tengo ganas de aprender algo de robótica. Entonces, quiero seguir aprendiendo, seguir compartiendo y seguir conociendo a muchas personas de las cuales puedo aprender. ¿Cómo comparas Guatemala, México? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué contrastes puedes, comentar? Creo que el principal es, nosotros no tenemos tanto picante en Guate. Eso es súper crucial. Nuestra ciudad es un poco más pequeña, mucho más pequeña que esta. Ujú. Aquí creo que nunca vas a conocer a todas las personas que hay en la ciudad, Sí, no. todas las diferencias, pero creo que la calidad humana, la calidez de cómo te reciben y demás, creo que compartimos muchas cosas en común. Creo que todos estamos siempre dispuestos a apoyar a alguien. Sin embargo, creo que de México lo que he logrado ver es que tienen una forma de apoyarse que es increíble y aunque no conozcas a la persona, si te identificas con la creencia y con sus valores, van a apoyarte. Entonces, creo que algo que he aprendido en México es de que aunque es una ciudad tan grande, te sientes acompañado y eso es muy bonito. Cierto. Bueno, también es un país muy, muy grande. Este, Me falta conocer, pronto voy a conocer otras áreas. sí, sí, deberías ir todo México A es, todos lados, sí. sí, todo. Pronto voy a estar en Saltillo, Ok. voy a pasar por Monterrey también, entonces vamos a ir a conocer. Pues te deseo suerte y que disfrutes mucho. Y por último, ¿alguna recomendación que te gustaría dejar? Libro, podcast, recurso, lo que sea que le sirva a alguien. Yo creo que el mayor plus que les podría recomendar es que se unan a una comunidad. Ahí van a tener muchos recursos, que sean amigos de las personas de las comunidades, que se involucren, que hablen, que platiquen y que vayan a los eventos. Eso es súper genial. Y creo que eso sería lo indispensable. De ahí, blogs y demás que pueden seguir, si hagan el mío. No, pueden Sí, seguir los demás. Pero todo el contenido que crean los community builders es increíble. El contenido que crean los heroes, créanme que de verdad a veces tienen perspectivas de empresas súper grandes y problemas súper complejos, que la verdad he aprendido mucho también de ellos. Es muy bonito. Y pues eso, ¿verdad? Ese creo que sería mi consejo. y ya última, para cerrar, ¿hay algo que te gustaría compartir de lo que no te haya preguntado? ¿Que dirías, me faltó esto? Creo que no, platicamos bastante. Sí, La sí. verdad es que te agradezco mucho el espacio, me gustó mucho este tiempo que compartimos, las preguntas que hicimos, me hiciste recordar muchos casos, inclusive hasta las caídas de producción, entonces te agradezco un momento, la pasé muy bien. No, gracias a ti, Hazel. Y gracias por compartir el conocimiento, porque igual siento que nos faltan figuras que inspiren. Y creo que más que figuras que inspiren, que sea accesible para todas las personas, ¿no? Que lo vean posible. Claro, sí, de seguro. Y sí, por favor, lo único, si me ven en algún evento o algo, lleguen y salúdenme de